Gracias, gracias. Vamos a comenzar, hermanos, si me acompañan orando, poniendo la enseñanza en las manos de nuestro Señor. Padre bendito, te amo, muchas gracias, Padre, porque nos permites un jueves más, Padre, poder estar conectados, Señor. Gracias, Padre, porque tú dispones nuestros corazones, Señor, para poder, Señor, intimar contigo. Gracias, Señor, porque ¿a quién iremos, Señor, que tenga palabras de vida eterna, sino solamente a ti? Padre, agradezco la oportunidad, Padre. Sierva inútil soy, Señor, te pido que en esta hora me limpies, me satures de tu Santo Espíritu, Señor, y si he de decir algo que no edifica, que no viene o proviene de ti, Padre, que cierres mis labios, Padre. Pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos, Señor, sus necesidades, sus aflicciones, sus tristezas, Señor, sus proyectos. Señor, todo lo que tienen en puerta, Señor, aún, Señor, su cansancio, Señor. Ponemos todo esto en tus manos, Señor, y te pido, Señor, en esta hora que tomes control, Señor, de la reunión, del Zoom, de la luz, del Internet, de los ruidos externos, Padre, de las distracciones, Señor. Permítenos, Señor, aprender un poquito más, Señor, de tu palabra, Padre. Dispón nuestro corazón a escuchar, Señor, y aún prepara nuestros corazones para aprender de ti. Te damos toda la honra, la gloria y la alabanza a aquel que es, el que fue y el que vendrá. Muchísimas gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, pues vamos a comenzar el día de hoy. Les voy a compartir las diapositivas. Espero que sí se vean. Sí, sí, sí se ve. Hermanos, si no se llega a cambiar la diapositiva o algo, me dicen, porque luego yo estoy hablando y no se cambian las diapositivas. Luego se me complica un poquito. Entonces, si ustedes ven que no se cambia, yo estoy leyendo y ustedes no ven cambio de diapositivas, me dicen, por favor. ¿Sale? Pues hermanos, estamos viendo ahorita el libro de jueces. Recuerden que son 12 jueces. También Samuel y Elí también son considerados jueces, pero los vemos más como sacerdotes, ¿sale? Pero ahorita solamente en el libro de jueces, permítanme, déjame, lo hago grande, estamos viendo los jueces de Israel. Veíamos hace algunas semanas que parece un círculo vicioso el libro de jueces. ¿Por qué? Porque el pueblo pecaba, se arrepentía, más bien pecaba, clamaba al Señor y el Señor enviaba un juez, se arrepentía el pueblo y otra vez pecaban. Y así iban, se pecaban, estaba el juez, pedían misericordia, el Señor les daba misericordia, hablaba a través del juez, los libertaba y otra vez pecaban. Y así, era un círculo vicioso. Si ustedes pueden ver así el libro de jueces. Ahorita vamos con el quinto juez. Ya vimos a Otoniel, a Ehud, a Sangar, a Débora y ahorita vamos con Gedeón. Gedeón es de la tribu de Manasés y él estuvo como juez 40 años. Gedeón comienza muy bien y ahorita vamos a seguir viendo cómo Gedeón lo vemos con esa disposición de su corazón de temerle al Señor y obedecerle. Pero también en Gedeón pasan algunas situaciones muy tristes. Y hoy nos toca ver, hermanos, el capítulo 7 de jueces y vamos a ver a Gedeón. ¿Sale? Entonces, si tú tienes tu Biblia, te invito a que la hojes, que vayas conmigo y si no, están en las diapositivas en la pantalla. ¿Sale? Vamos a comenzar a leer Jueces capítulo 7 y dice Gedeón derrota a los madianitas. Recordemos que los madianitas vienen de Abraham, de su esposa Centura. ¿Sí es Centura? ¿Sí se menciona Centura o Centura? Centura. Entonces, de ahí es donde vienen los de Madián. Pero fíjate lo que acontece. Dice la palabra de Dios, Jueces capítulo 7 versículo 1. Dice, levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarot.
Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Algo que empieza aquí diciendo es que levantándose pues de mañana Jerobal. ¿Por qué le cambiaron el nombre a Jerobal? Si es Gedeón, recuerda que Gedeón significa cortador o talador. Hermanos, en la palabra de Dios los nombres significan demasiado. ¿Por qué? Porque la palabra nombre en hebreo es fama, autoridad, propósito. Por eso es bien importante, hermanos, los nombres en la escritura. El nombre Jerobaal es o significa contendiente con Baal o enemigo de Baal. ¿Sale? Por eso es que le pusieron así, porque Gedeón va contra este ídolo o contra todos los Baales. Al principio, porque después también pasan muchas cosas en Gedeón. ¿Sale? Entonces, Gedeón es cortador o talador. ¿Sale? Y le pusieron como subnombre, vamos a llamarle así, o como apodo, Jerobaal, que es conteniente contra Baal, o el que pelea con Baal también lo vamos a encontrar. ¿Sale? Continuamos leyendo. Dice la palabra de Dios en el 3. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo te entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien te tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Gala. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. El Señor, algo que vemos aquí es que le dice a Gedeón, ¿sabes qué? Es demasiado pueblo para que tú vayas a pelear, para que tú vayas a derrotar a los madianitas. Y puede que pase que el mismo pueblo diga, nuestra mano, nosotros fuimos quien derrotamos a los madianitas, no fue el Señor, fuimos nosotros porque éramos demasiado, éramos un ejército grande y poderoso. Y el Señor por eso le dice a Gedeón, no, vamos a reducir el ejército. Y en el 3 dice, ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrúguese y devuélvase desde el monte de Galat. En otras versiones me daba risa porque les dice Gedeón, aquellos que tengan miedo, aquellos que no quieran ir a luchar, aquellos que no quieran ir a guerrar, regrésense, no pasa nada, solo regresen. Y dice que se devolvieron de los del pueblo 22,000 y solo quedaron 10,000. Continuamos la lectura. Pero antes de continuar la lectura, ¿por qué el Señor decía esta parte? Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. El Señor conocía perfectamente que su pueblo era de dura cerviz y que en ellos había soberbia, vanagloria, altivez de espíritu. Y por eso es que él comienza diciéndole a Gedeón, reduce el ejército, que realmente se vea que por mi mano han sido salvados. Fíjate lo que dice Deuteronomio 8:17. Esta palabra viene en Deuteronomio y fíjate cómo dice. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegaras a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos, te inclinarás. Yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Aquí el Señor tenía mucho cuidado y mucha precaución de que ellos tuvieran en cuenta que la riqueza, que las victorias, que todo lo que a ellos llegaba no era por su mano, era por la mano del Señor, era por la fuerza del Señor. No eran sus fuerzas,
no eran sus sembradíos, no era su mente, porque también probablemente había quien se sentía muy intelectual o muy inteligente. El Señor les decía a su pueblo, no es tu poder, no es tu fuerza, Israel, hablando de todo el pueblo en general. Soy yo. Soy yo quien te bendice, soy yo quien te sano, soy yo quien te procuro, soy yo, no se te olvide, le dice el Señor a su pueblo, porque el Señor lo conocía. Fíjate lo que dice Deuteronomio 9:4, nuevamente esta palabrita. Dice, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones, Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón, entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Nuevamente vemos esta palabrita, no pienses en tu corazón, no digas en tu corazón. Aquí se trataba, en el versículo que leímos, de las riquezas. Aquí habla especialmente de cuando ellos iban a entrar a poseer la tierra. Pero ahorita lo que acabamos de leer con Gedeón, ya estaban dentro de la tierra que fluía leche y miel, pero tenían que sacar a varias naciones. Y nuevamente vemos esta palabrita, no sea que el pueblo piense que por su mano, que porque son mucho ejército, son numerosos, ellos pudieron derrotar a los madianitas. Hermanos, desde aquí el Espíritu Santo nos empieza a redarguir y a enseñar. Todo lo que tenemos, hermano, todo proviene de la mano del Señor. El trabajo, tu casa, tu coche, todo lo que tienes físicamente proviene de la mano del Señor. Por eso tengamos mucho cuidado del día de mañana querernos enaltecer, envanecer y decir por mí. Aún el servicio, hermano, es muy peligroso que aún en el servicio o cuando te toca dar un servicio o cuando estés enseñando, predicando, cuando estés compartiendo, tú te envanezcas. Recordemos que toda la honra, toda la gloria es para Él y que todo se trata de Él. Si no tuviéramos su Santo Espíritu, no podríamos, hermanos. Entonces tengamos mucho cuidado porque todo proviene de su mano, todas las victorias que el Señor nos da provienen de Él y aún los tiempos de desierto también provienen de Él y algo nos quiere mostrar, algo quiere trabajar en estos barros, ¿sale? Entonces continuamos leyendo. Dice en Jueces, continuamos en el 4. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo, fíjate, ¿cuántos habían quedado? Solo 10,000. Y aún así el Señor les dice, no, Gedeón, aún yo veo demasiado pueblo, aún veo demasiado ejército. Y dice, llévalos a pon mucha atención porque hay detalles, hermano, que vamos a encontrar para llegar a esas perlas hermosas o a esos tesoros que el Señor nos quiere mostrar con esta historia de Gedeón. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Y de lo que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Recordemos que Gedeón era mucho de pedir confirmaciones y no solo una. Él le gustaba pedir más de una confirmación. Y de esa manera el Señor le hablaba. Si te percatas en la lectura, el Señor le hablaba de manera que Gedeón entendiera lo que el Señor le estaba diciendo en ese momento. Te voy a decir que lo lleves a las aguas, vas a dividir en dos grupos, ahorita los vamos a ver, a estos hombres y el que vaya contigo yo te diré y te especificaré quiénes van contigo y quiénes no. Fíjate lo que dice en el 5. Entonces llevó al pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro,
aquel pondrás, aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Entonces aquí vemos que los divide en dos. Gedeón tenía que empezar a hacer esa clasificación de aquellos que lamieran las aguas con su lengua, como lo hace el perro, y aquellos que doblaban las rodillas y luego bebían, ponían su lengua en el arroyo. ¿Sale? Dice en el 6, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. ¿Cuántos habían quedado? 10,000. Esos 10,000 fueron a las aguas. Y el Señor le dice a Gedeón, vas a tener que empezar a dividir porque un grupo va a ir y el otro grupo no va a ir. ¿Quiénes eran los que iban a ir? Los que agarraran con su mano el agua y empezaran a lamer el agua, como lo hace el perro. Aquellos que se arrodillaran y bebieran directamente del arroyo sin agarrarlo con la mano o con el hueco de la mano, ellos iban a hacer otro grupo. ¿Sale? Entonces, los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca fueron 300 hombres. Estos 300 hombres fueron los que se quedaron con Gedeón para ir a la guerra. Todo el resto del pueblo, todos los otros, fue quien dobló las rodillas y puso su lengua directamente en el arroyo. Hermano, ¿por qué crees que hizo esta diferencia el Señor? ¿Por qué crees que se llevó a los que lamieron eh, las aguas con el hueco de su mano, o como lo hace el perro, y no a los que se arrodillaron y tocaron la lengua directamente en el arroyo? ¿Alguien que quiera participar? Hola, Carito, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, hermanos. Eh, Posiblemente porque lo hicieron con las manos, porque así puedes estar más atento, tu vista puede estar a los lados, a los perímetros. Entonces puedes estar más alerta si viene un peligro. Yo me imagino que fue por eso que bebieron de la mano, para estar alertas. Oh, Gracias, Carito. gracias a Dios. ¿Alguien más? Muy bien. Estoy siento como señal de humildad, no sé. Señal de humildad. Algo que decía nuestra hermana Estela es muy cierto. Cuando ellos agarraban con el hueco de su mano y bebían, estaban como más al pendiente de lo que podía pasar a su alrededor. A diferencia de aquellos que se arrodillaban y directamente ponían la lengua en el arroyo. ¿Sale? ¿Por qué te digo arroyo o aguas? Porque en otras versiones tú vas a leer así específicamente. Y hubo 300 hombres que agarraron el arroyo o las aguas del arroyo con el hueco de su mano y lo lamieron como lo hace el perro. Y otros, los demás, se arrodillaron y pusieron su lengua directamente en el arroyo. Vemos que están como más precavidos los que agarran con el hueco de la mano, tienen como más la visibilidad de que no fueran a atacarlos, a diferencia de aquellos que totalmente se arrodillaban y ponían la lengua en el arroyo directamente. Y esto, hermano, lo vamos a leer en el libro de Nehemías, porque hay algo muy especial aquí y que nos va a hablar nuevamente el Espíritu Santo. Fíjate lo que dice Nehemías, está en la pantalla, si no se ha cambiado me dicen, es Nehemías 4, 16 y 18, al 18. Fíjate lo que dice. Cuando uno está en guerra, hermano, cuando uno está en situaciones complicadas, uno tiene que tener estas características para que seamos parte de los 300. ¿Por qué precisamente 300? Se redujo de tantos a 10,000. Eran muchos y el Señor hizo que se redujera a 10,000. De esos 10,000 solo quedan 300. ¿Cómo es posible esto? Solo quedan 300. Pero fíjate, vamos a continuar leyendo. ¿Por qué 300? ¿Por qué precisamente 300? ¿Por qué precisamente aquellos el Señor agarró
o eligió a aquellos que agarraban con el hueco de su mano las aguas y las lamían. ¿Por qué? Fíjate lo que dice. Nehemías 4, 16 al 18. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, escucha muy bien, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Hermano, tú no tienes, para tú llamarte cristiano, para tú llamarte espiritual, para tú llamarte converso, no necesitas traer las 24 horas una Biblia bajo el brazo. No lo necesitas hacer. Lo que sí necesitamos hacer es nosotros continuar, ¿qué dice aquí? Trabajando, haciendo lo que nos corresponde día con día. Pero no se te olvide, en la otra tenían la espada. Buscar, buscar del Señor. Porque en muchas ocasiones cuando la palabra te habla, vele, muchos piensan, me tengo que vivir despierto todo el tiempo, tengo que estar en ayuno todo el tiempo, tengo que estar en oración todo el tiempo. Hermanos, si tú lo haces, qué bueno, gloria a Dios. Pero tenemos que ver aquí cómo ellos lo hacían. Con una mano trabajaban y en la otra tenían la espada. Nosotros tenemos que continuar con nuestra vida aquí en este paso de esta vida, de este planeta, de esta tierra. Tenemos que continuar con actividades, con trabajo, con casa, con todo lo que tenemos que hacer. Pero no se te olvide que tienes que buscar del Señor. No se te olvide tu espada. Dice, continúa diciendo, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Pon mucha atención, hermano, porque vamos a llegar a un tesoro muy bonito. Tocaba la trompeta, estaba junto a mí. Todos aquellos, había más bien levitas que estaban designados a tocar trompetas. Y las trompetas era para llamado de guerra, para que pusieran atención, para que se levantaran y estuvieran listos. Y ellos siempre estaban al lado. Su espada estaba ceñida. Aquí está hablando por si venían los enemigos y los atacaban, aunque ellos estuvieran trabajando, ellos estaban preparados para la guerra. Hermano, yo te hago una pregunta, no me la contestes. ¿En tu día a día estás preparado para los dardos del enemigo? ¿En tu día a día te has puesto la armadura de Dios por si te toca guerrear? Tal vez nos levantamos de casa y todo va bien, pero luego se empiezan a complicar las cosas durante el día. Y tan sencillo como sales, se te ponchó la llanta, sales, ya te pegó un carro, sales, ya hubo un pleito, sales, ya te avisaron que está pasando tal situación. Hermano, ¿estamos como esos guerreros con nuestra armadura todos los días? ¿Tenemos nuestra espada a un lado, ceñida? Porque una cosa es que la traigamos bajo el brazo, pero otra cosa es que la traigamos ceñida. Y ceñir tus lomos es que estás preparado para guerrear, que no te agarren despistado. Y decía, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Ahorita vamos a ver por qué estaba junto a él. Dice, y le dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. Hermano, cuando estamos en la congregación, estamos todos juntos, pero se acaba el domingo, se acaba ese día que estamos congregándonos y ya estamos cada uno lejos.
cada uno en sus labores, cada uno en sus afanes. Pero fíjate lo que dice aquí. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Cuál es ese sonido de trompeta? En ese momento era un shofar, un cuerno de carnero. A eso se le llama shofar. Pero ¿sabes cuál es nuestro sonido de trompeta, hermano? Cuando alguien pone en el grupo, hermanos, ayúdenme a orar, porque estoy atribulado, estoy cansado, estoy enfermo, estoy pasando situaciones difíciles. ¿Cuál es nuestro sonido de trompeta? Reunión de Zoom, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Dice, o en el lugar donde oyeres el sonido de trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Podemos estar lejos, pero somos un cuerpo. Pero para empezar, ¿estamos preparados? ¿Nos estamos poniendo la armadura? ¿Está nuestra espada ceñida? ¿Estamos preparados? Continuamos la lectura de Jueces. Jueces capítulo 7. Dice la palabra de Dios. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregarán a los madianitas en tus manos. Y váyase todo la demás gente, cada uno a su lugar. 8. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda. Y se retuvo a aquellos 300 hombres y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Si tú te acuerdas, ellos estaban instalados en la fuente de Arot y los de Madián estaban abajo en el valle. Ellos estaban como en la parte de arriba y Madián estaba en la parte de abajo. Se quedan solamente con los 300 hombres, a los demás los mandan a sus tiendas, retienen a los 300 hombres y empiezan a agarrar provisiones y las trompetas no podían faltar. ¿Sale? ¿Qué continúa? Bueno, antes de comenzar aquí. Cuando tú te vas a Mateo 22:14, hermano, hay una frase que comúnmente suena mucho entre nosotros. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos habían sido llamados a guerrear. Se quedaron 10,000 y se redujo solo a 300 escogidos. Eran muchos los llamados y pocos los escogidos. Y esos escogidos tuvieron una diferencia, que al agarrar el agua, la lamieron. O sea, agarraron con el hueco de su mano y la lamieron como lo hace el perro, dice la escritura. Cuando tú lees todo el contexto de Mateo 22, te habla de las bodas. Un hombre le realiza la boda a un hijo. Y cuando él empieza a llamar a los convidados, uno dice, tengo que cuidar a mis animales. El otro, tengo que hacer esto. El otro, tengo que hacer el otro. Y el padre del novio se enoja tanto que dice, sal afuera y busca invitados allá afuera. Empiezan a llamar invitados y se dan cuenta, el padre del novio, que hay uno que no está vestido adecuadamente. Y le dice, sáquenlo, tú no, ¿cómo entraste aquí si no estás vestido adecuadamente para la ocasión? ¿Cómo es que entraste aquí en esa forma? Y dice que se enoja tanto que lo saca. Y termina diciendo Mateo 22:14, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Hay una escritura que dice que aquel que esté vestido de extranjero no podrá ser parte del reino. ¿Qué es estar vestido de extranjero, hermano? Con pecado, con impureza, sin santidad.
Porque dice la palabra en Apocalipsis que Él nos ha dado vestiduras limpias, resplandecientes, y que Él viene por su novia con vestiduras blancas, sin arruga. Y si nosotros estamos vestidos de extranjeros, no portando la armadura correctamente, entonces no vamos a ser parte de esos 300. Podemos ser o tener el llamado. Yo puedo tener el llamado, pero que sea escogida, quién sabe. Porque estas características que el Señor le muestra a Gedeón tiene que ver con mucho, empezando desde la vestidura. Y no estoy hablando de una vestidura física, hermano, una vestidura espiritual. ¿Cómo andamos en nuestras vestiduras? ¿Seguimos vistiéndonos de extranjeros? ¿O seguimos ya portando esas vestiduras limpias, sin arruga, sin mancha? ¿Estamos preparados? Porque hay muchos llamados. El llamado está en tu vida. ¿Pero quieres que solo se quede en el llamado o quieres ser parte de los escogidos? Continuamos en Jueces, está en la pantalla. Jueces capítulo 7, versículo 9. Pon mucha atención a todos estos datos que estamos viendo. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. ¿Con cuántos hombres? Con 300. Dice, y si tienes temor de descender, le dice a Gedeón, y si tú, Gedeón, tienes temor de descender tú solito, baja con Fura, tu criado, al campamento. Y fíjate lo que le dice, y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Recuerda, Gedeón significa talador o cortador. El significado de su criado, de Fura, significa fructífero o el que da fruto. Qué especial. Qué especial, porque cuando baja Gedeón, él tenía que cortar, talar, porque acuérdate que la palabra talar es cortar definitivamente, acabar definitivamente con el árbol, a limpiarlo o a podarlo, es diferente. Podar y talar es totalmente diferente, ¿sale? En este caso, Gedeón, como dice su nombre, tenía que talar, cortar todo a todos los madianitas, tenía que acabar. Y Fura significa el que trae fruto o el fructífero. Entonces, al Gedeón cortar o talar a esa tribu de los madianitas, vamos a llamarlo así, después iba a venir el fruto. ¿El fruto para quién? Para el pueblo de Dios. ¿Sale? Continuamos. Bueno, aquí te puse Fura, el que produce fruto. Continuamos en el 12. Dice, y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables. Fíjate cómo era. ¿Con cuántos se había quedado Gedeón? Fíjate cuántos eran, hermanos. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. ¿Cuántos traía Gedeón con él? 300. No eran solo los madianitas, hermanos, quienes estaban apoyándolos, su misma tribu, sino también eran los amalecitas y los hijos del oriente. Estaban en el valle, ay, muy tendidos como langostas, dice. Y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Y Gedeón solo con 300. Pero fíjate lo que dice el 13. Cuando llegó Gedeón, ¿con quién? Con Fura, con aquel que producía fruto. He aquí, un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, entre los mismos
madianitas uno de ellos tuvo un sueño y se lo estaba contando a su compañero. Fíjate cómo el Señor ya les estaba avisando, ¿eh? Fíjate, he aquí, yo soñé un sueño. Pon mucha atención. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba a abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa, sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Yo siempre te he dicho que Dios siempre nos va a mostrar qué va a acontecer. Siempre nos va a avisar lo que va a acontecer, hermano. Y tenemos la palabra de Dios para saber qué va a acontecer, pero también Él se revela en sueños, en visiones, en palabra, en exhortación. Él te va a avisar qué va a acontecer. Créelo, hermano, porque Él nos avisa. Él a su pueblo no le oculta nada. Él le avisa. Y a Gedeón le dijo, cuando bajes con fura, vas a escuchar lo que hablan. ¿Y qué crees? Cuando él iba hacia el campamento de los madianitas y que vio toda esa multitud como langostas y aún los camellos, escuchó lo que estos compañeros estaban hablando, que habían tenido un sueño y que ese sueño era un pan. Hermanos, te voy a hacer otra pregunta. ¿Por qué un pan? Alguien que quiera participar. ¿Por qué precisamente un pan? Un pan que rodaba hasta el campamento de María y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó. Alguien que quiera participar, ¿por qué un pan? Hola, Caro, buenas noches. Buenas noches. Pues pienso que podría ser una representación de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque, hermano, todas las historias que se nos representan en la Biblia son para tomarlas espiritualmente. Los probó en las aguas. ¿Quién es esa agua viva? Jesús. Permítanme, déjenme, creo que había un micrófono abierto. Clarito. Y también la escritura dice que es el pan que descendió del cielo. Gloria a Dios. Fíjate algo muy importante. Porque, ay, permítanme que ya me adelante. Todo hay que tomarlo espiritualmente, hermano. Las aguas los llevó y los probó. Y en las aguas, solamente aquellos que tomaron las aguas de una manera diferente fueron los que fueron no solo llamados, sino escogidos por la manera diferente. Tú y yo tenemos que hacer la diferencia en este mundo tan pesado, en este mundo tan cruel, tenemos que hacer la diferencia porque nosotros no vamos a correr a cualquier arroyo, a cualquier laguna, a cualquier mar. Nosotros vamos a aquellas aguas y esa agua es nuestro Señor Jesús. Él representa el agua. Pero el pan, ¿qué crees? También. Y el pan, la palabra se vino aquí y se hizo carne, se hizo hombre. Y dice la palabra en Juan, y habitó entre nosotros. Fíjate lo que dice Juan, capítulo 6, versículo 33. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? El maná. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. No. Permítanme, déjenme. Ya cerraron su micrófono. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Hermano, ¿qué estás esperando para correr a esa agua viva que es Jesús? Nos decía el pastor el domingo, para correr a ese estanque y no por el ángel, no, por el agua, porque el agua es Jesús, es el que te da vida.
¿Qué esperas, hermano, para correr a ese pan de vida? Porque el pan es Jesús. Dice, le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hermano, si tú no solamente quieres ser llamado, sino también escogido, tienes que tener estas dos cosas. Correr al agua, que es Jesús, correr al pan, que es agua. ¿Cómo lo podemos encontrar? A través de su palabra, de las escrituras. Todos los días nos tenemos que poner esa armadura e ir y buscar de esa agua, del agua, mejor dicho, del pan. Dice Eclesiastés 11:1. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Qué significa echa tu pan sobre las aguas? Porque después de muchos días lo hallarás. ¿Alguien que quiera comentar o participar? Hola, buenas noches. Buenas noches. Hace unos días que justo estaba leyendo esta palabra y lo que Dios ponía en mí era el hecho de que pusieras tu confianza en Él y que al poco tiempo es que ibas a ver el resultado y poner la confianza en Él también significa el hecho de que o sea, a veces vas a tener que dar pasos en lugares inciertos, pero vas con fe. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando tú lo lees así en una forma literal, hermano, dices, "Ay, ¿cómo vamos a echar un pan en las aguas? Pues se va a deshacer". No, hermano. Aquí te está hablando que cuando tú lo echas, cuando tú arriesgas, cuando tú depositas tu fe en el pan de vida, en el pan que descendió del cielo, encontrarás fruto. Ustedes saben que a mí me gusta mucho eh, la parte pictográfica de todo esto del alfabeto hebreo y buscar y encontrar significado y encontrar el tesoro. Pan en hebreo es lejem, hermano, y lleva tres palabras, están aquí escritas en hebreo. Pon mucha atención porque antes te lo he comentado que se escribía con pictogramas, como hoy nosotros conocemos los emoticones. Cada letra se dibujaba algo, ¿sale? Y ellos así se comunicaban. Después se fue renovando el hebreo y se hizo paleohebreo, hebreo y ya conocemos ahorita un hebreo cuadrado o letras cuadradas, pero antes eran con puros pictogramas. Pan, la palabra pan, que es leje, está conformada, te lo voy a hacer en grande, deje que cargue, por lamet, que en su pictograma antiguo es un bastón de pastor, chet o het, que en su pictograma es una cerca o una valla, y lamen, que en su pictograma es el agua, ¿sale? Lamet, como dibujaban un bastón, su significado era enseñanza, guía, autoridad o control. En la chet, que era una cerca o una valla, su significado era protección, separación o vida interior. Y la men, y su pictograma es un agua o es el agua, su significado es caos, fluidez y vida de fuente. Cuando tú juntas los tres pictogramas y haces una oración o una frase de lo que significa pan, esto es lo que nos sale. El pan es lo que sustenta la vida a través de la enseñanza protegida que fluye desde adentro. El pan
es lo que sustenta la vida. ¿Cuál pan? Jesús. Ese pan que desciende del cielo, ese pan que el Padre nos dio, no el maná, hermano, el pan verdadero, el pan que da vida. El pan es el que sustenta la vida a través de ¿qué? De la enseñanza, del buscar, del ponerte tu armadura y tener tu espada ceñida en tus lomos, porque tú no sabes cuándo van a venir los dardos del enemigo a atacarte físicamente o atacarte mentalmente. A través de la enseñanza protegida que fluye desde adentro. Si tu corazón se lo has entregado al Señor, créeme, hermano, el Señor cuando vea que hay camino de perversidad en tu corazón, a través de su Santo Espíritu, te va a exhortar, te va a llamar a reconvenir, te va a redarguir. El significado de pan, de lejem, es, Él es el único que te sustenta la vida. ¿A través de qué? Nuestro pan ahorita es esto, hermano. Este es nuestro pan diario. La palabra, su espada nos protege, hermano. Pero a veces no queremos ni correr a las aguas, ni correr al pan, ni comer de ese pan de vida eterna. Por eso aquí decía, echa tu pan sobre las aguas, porque uno de sus pictogramas es el agua, que es la men, la palabra men. ¿Cómo voy a echar mi pan sobre las aguas? Claro, porque el agua es Jesús. Solamente así vamos a ser protegidos, hermano. Solamente. Y igual que Gedeón, no es por mucho ejército, no es por tu título universitario, no es por tus riquezas, no es por tu trabajo, no es ni siquiera por el pastor, los siervos, no, hermano, es por el pan, ese pan que descendió del cielo. Por eso, en ese momento, ellos veían un pan, ese pan que descendió del cielo, ese pan que te da la victoria. Continuamos. Dice en el 15, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, o sea, primero 100, luego 100 y luego 100, los acomodó para ir a guerrear. Dice, dio a todos ellos, fíjate qué les dio, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. ¿Por qué razón le dio teas ardiendo dentro de los cántaros? 17, y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí, cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Hermano, esto a mí me explotó la cabeza y me estalló. Yo espero que te estalle igual. ¿Por qué 300 hombres? Porque el número 300, hermano, en la escritura significa fuego purificador. Eso significa. El Señor iba a entrar como ese fuego a purificar, para que entonces su pueblo tomara posesión de donde estaban los madianitas, ellos pudieran tomar esa posesión. Fuego purificador. Si lo llevamos espiritualmente, ¿por qué teas ardiendo dentro de los cántaros? Fíjate lo que aconteció con esas teas y con esos cántaros. Continuamos. Dice en el 18. Yo tocaré la trompeta. Les dijo, van a hacer lo que yo hago. Yo tocaré la trompeta. ¿Quién? Gedeón. Y todos los que estarán conmigo. Y vosotros
vosotros tocaréis entonces las trompetas de todo el campamento y diréis, por mano de Gedeón, perdón, por mano de Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo, porque acuérdate que los dividió 100, 100, 100, o sea, como en 3, al extremo del campamento, al principio de la guardia de medianoche. Cuando acababan de renovar las centinelas, compañeros de oración serán las centinelas, y tocaron las trompetas, y escucha, y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas que tocaban y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón. Espiritualmente, hermano, 300 significa fuego purificador. Tú has llamado a ser luz, hermano, pero tu luz no puede estar escondida. Tú no puedes estar escondido, no puedes estar debajo de un almud, porque entonces tu luz no se va a ver. Esa luz que representa a Jesús no se va a ver. Tienen en las teas, era como fuego dentro de los cántaros. ¿Qué hicieron con los cántaros? Los quebraron. Hermano, si tú quieres reflejar la luz de Cristo, sí, tienes que ir a las aguas, sí, tienes que ir al pan de vida, pero tienes que dejar que el Señor quiebre tu vida para hacerte nuevo cántaro, nuevo barro. Tienes que dejarte moldear. Si no hay quebranto en tu vida, hermano, difícilmente esa luz va a brillar. Difícilmente vas a reflejar ese fuego purificador en tu vida. ¿Duele? Claro. Cuando uno es purificado, duele. Es necesario que este barro sea quebrantado, que el yo sea quebrantado, que todo lo que yo traigo cargando sea quitado, quebrado, para entonces yo reflejar esa luz, esa tea, ese fuego purificador. Y con mi trompeta, con mi anuncio, ahorita espiritualmente, ¿cuál sería tu trompeta? ¿Cuál sería ese cuerno de carnero? Tu voz. Tu voz diciendo, por la mano de mi Dios tengo este trabajo, por la mano de mi Dios tengo este puesto, por la mano de mi Dios tengo esto, tengo aquello, por la mano de mi Dios, no por mis fuerzas, pero tuvo que haber un proceso, empezando poniéndonos la armadura, llevando nuestra espada ceñida, que es la palabra, y yendo a las aguas, ser la diferencia, tomando de ese pan de vida y dejándome moldear. Hermano, yo te invito que en esta noche tú le digas al Señor, Señor, si es necesario quebrantar este barro, Señor, para que mi tea, para que mi luz solamente brilles tú, resplandezcas tú, hazlo. Quiero reflejar ese fuego purificador. Ya vamos a terminar, hermanos. ¿Por qué trompetas? Números 19. Perdónenme, ya me ganó el tiempo. Números 19 dice, y cuando salieres a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, escucha, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis la trompeta sobre vuestros holocaustos, sobre los sacrificios de paz y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. ¿Por qué todo el tiempo tenía que andar el que tocaba el cuerno de carnero o el shofar, que lo tradujeron como trompeta? ¿Por qué tendría que andar? Porque era un estatuto, era una ordenanza del Señor. Siempre que suene la trompeta, yo lo salvaré.
Fíjate lo que dice Nehemías 4:20. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros, pues, fíjate, trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. ¿Cuáles son esas lanzas, hermano o hermano? Tus oraciones. No dejando de hacer lo que te toca, trabajar, ir a estudiar, hacer tus cosas, hermano. Estar en libertad, con la libertad que Cristo te ha mandado. Pero aquí dice, tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Tu oración, esas lanzas es tu oración. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela, de día en la obra. De noche, ora, y de día en la obra. De día, haz tus cosas, hermano. Pero está de centinela. Te están pidiendo apoyo en oración, ora. Te están pidiendo apoyo en ayuno, ayuna. Sé compañero de oración. Dice, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, que era su pueblo, que era su ciudad. Hermano, cada uno permanezca dentro de ese cuarto de oración. Cada uno permanezca haciendo lo que nos corresponde. Dice en el siguiente, y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguían, escucha, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Si te recuerdas que leímos, bueno, te dije el contexto de Mateo de muchos son los llamados y pocos los escogidos, que se trataba de una boda y que aquel que estaba vestido no adecuado a la boda o de extranjero lo sacaron. No te quites el vestido que el Señor te ha dado. Dice aún en una de las iglesias, yo les he dado vestiduras para que no se vea su vergüenza. No te quites ese vestido de santidad, hermano. Y si te lo vas a quitar, solamente para limpiarte. Solamente para ir a las aguas y decir, Jesús, la regué, perdóname, límpiame. Y nuevamente, ponte tu vestido, tu armadura. Gloria a Dios. Ya vamos a terminar, hermano, lo prometo. Continuamos en Jueces. Y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada. Hermano, la espada, la palabra, la puso el Señor. Dice la palabra que este libro, hermano, ha sido inspirado por el Señor, por el Espíritu Santo, para redarguir, para enseñar, para instruir, para exhortar. Dice, Jehová puso la espada. El Señor ya te dio su palabra, hermano. De cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Bet-Sita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abed-Mehola en Tabat, y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín diciendo, descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bedbara y de los de Jordán antes de que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bedbara y del Jordán, y tomaron a dos príncipes de los madianitas, Oreb y Zebed, y mataron a Oreb en la peña de Oreb y a Zeb lo mataron en el lagar de Zeb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Hermano, prepara tus comentarios. La victoria no la da el Señor, todo procede de parte del Señor, pero tenemos que estar listos con nuestra armadura, con nuestras vestiduras de santidad, correr a las aguas, hacer la diferencia, comer de ese pan de vida.
Sí, tenemos que dejar que el Señor tal vez rompa estos cántaros, estos barros, para que las teas o la luz salga a brillar y más bien y brille, perdón, la luz de Cristo. Solo Él te puede dar la victoria, hermano. No son tus manos, no se trata de ti, todo se trata de Él. Adelante, hermanos. No sé si alguien quiera comentar algo, puede abrir sus micrófonos, discúlpame, me pasé un poquito de la hora. Hermanos, ¿no quieren participar? Hola, sí, yo. Mencionabas algo muy importante en lo cual Dios me ha como instruido estos días. Gedeón le pedía a Dios señales para actuar. Y en muchas ocasiones, o sea, nos sentimos como amedrentados de cómo voy a pedirle señales a Dios si esta decisión es buena o si he de hacer esto o no he de hacer esto, ¿no? Pero en Génesis, no me acuerdo, creo que es 18, cuando Abraham está por morir, le dice a su siervo, le dice, ve a la tierra de donde yo salí y busca mujer para Isaac, ¿no? Pero no vayas no tomes una mujer, creo que era de los cananeos, de los que están aquí, ¿no? Obviamente, pues Abraham lo decía porque pues él ya había sufrido las consecuencias de haber tomado una mujer extraña que había sido Agar, ¿no? Y cuando despide a sus siervos, el siervo está amedrentado, ¿no? Y hacen un juramento y Abraham le dice, o sea, si no pasa, tranquilo y eres libre de este juramento, ¿no? Pero a final de cuentas, el siervo cuando está ya por encontrarse con esta Raquel, él se pone a cuentas con Dios y le da las indicaciones, ¿no? Él mismo en su capacidad humana le da las indicaciones a Dios, confiando en, mira, tiene que ser así la chica, tiene que venir pues de la casa de donde viene mi amo, etcétera, etcétera. Y no obstante que le da las indicaciones, Dios hace todavía de esas indicaciones que humanamente el siervo le da, las potencializa, o sea, porque Raquel hace todavía más cosas de las que habían dicho, ¿no? Entonces, a mí esto lo que y posteriormente a esto sí es muy, muy importante porque en dos ocasiones, cuando el siervo le pide a Dios como, dame estas señales, dice que postra su rostro sobre el suelo y adora a Jehová. Entonces, a mí se me hacía como muy importante el hecho de que no nos dé miedo en nuestra capacidad humana pedirle a Dios señales, pero que también recordemos la importancia de alabar y de adorar su nombre, ¿no? Porque Él es lumbrera a nuestro camino, Él nos guía y Él también nos detiene y no nos detiene porque, pues, o sea, no nos quiera, ¿no? Al contrario, nos super quiere y por eso es que nos detiene, ¿no? Pero es lo importante de eso y, o sea, yo me voy con todo lo que, gloria a Dios, hoy nos compartiste, pero hoy quiero compartir esto, el hecho de que sea para una batalla, sea para una decisión, sea para detenerte, sea lo que sea, que sea una decisión difícil y que sientas la necesidad de ponerle a Dios indicaciones como de tu parte humana, que no te dé miedo hacerlo y que confíes en que o Dios no va a permitirlo o Dios lo va a permitir y lo va a hacer todavía mucho mejor que esas indicaciones que tú dijiste. Es todo, muchas gracias. Gloria a Dios, gloria a Dios. En los viernes, hermanos, veíamos las características de la novia de Cristo. Y una de las características, tuvimos que tocar la historia que nos comentaba nuestra hermana Sham, de la esposa que van a buscar para Isaac. Y una característica de la novia de Cristo, igual que esta Rebeca, es que acudía al pozo. ¿A qué se va al pozo? A buscar agua. De esa misma manera, hermano. Tenemos como novia de Cristo, como la iglesia, tenemos que ir constantemente al pozo a buscar agua. Si no, hermano, vamos a estar sedientos. Adelante, creo que nuestra hermana Fanny, después nuestra hermana Nas. Gracias, Carito. Buenas noches. Con lo que se leyó a mí me hacía recordar ay, se me fue el nombre, a las prudentes y a las insensatas.
aquellas que procuraron el aceite y a las que no. Sabían que el novio iba a volver, pero como no sabían cuándo, lo dejaban como pensando que cuando él regresara les iba a dar tiempo o iban a tener oportunidad de abastecerse de ese aceite. Entonces, como se leía que los que construían al mismo tiempo estaban preparados con su espada, creo que es la condición en la que siempre debemos estar, porque no sabemos ni cuándo ha de volver nuestro Señor Jesús, ni tampoco sabemos en qué momento pueda venir la tribulación. Y si nos agarra mal parados, vamos a terminar mal. Y finalmente, así como cuando el Señor pidió que se buscaran más invitados que quisieran estar en la fiesta, algo que es bien importante en esa lectura es que no fueron obligados. Aunque Él era el Señor y Él podía tal vez amedrentarlos de alguna manera, no los obligó. Se les hizo la invitación y aún con eso se les proveyó de las vestiduras, pero la decisión fue del invitado de ponérselas o no. Entonces, esa es la libertad que tenemos, de elegir si lo seguimos o no, si obedecemos o no, pero también nos está aquí reconviniendo así de, pues el que no se decida por seguirme, no va a tener un buen fin. Entonces, al final, consideremos que tenemos la libertad de elegir y en esa libertad también la responsabilidad de saber que las consecuencias van a venir a raíz de esa decisión que tomemos. Ese era el comentario. Gloria a Dios, gloria a Dios. Adelante, Nas. Carito, buenas noches. Buenas noches. Yo les quiero compartir una palabra que fue las indicaciones que le dio David a Salomón cuando iba a tomar el reinado y que, bueno, es algo que se medita y que como creyentes a nosotros también pues nos sirve de el instructivo de cómo nos va a ir bien, o sea, haciendo qué cosas nos va a ir bien o vamos a tener éxito. Dice ese en Primera de Reyes, el capítulo 2, el versículo 3, dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. El 4, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Y la parte de varón yo lo tomo como provisión, como sanidad, como paz. O sea, si tú sigues esto, si tú guardas la ley, si tú confías en Jehová de todo tu corazón, no va a faltar eso en tu casa. Y pues le doy muchas gracias a Dios por la palabra porque pues lo más indispensable para nosotros, para la vida, pues es el pan y el agua y es la representación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues si nosotros tratamos y hacemos todo lo posible por caminar conforme a su voluntad, esto no nos va a faltar. Pese a que haya carencias allá afuera, pese a que se escuchan muchas cosas, el Señor no nos va a dejar sin eso. Amén. Gloria a Dios. Así es, hermanos, así es. No nos queda más que recurrir a ese pozo, a ese estanque que es nuestro Señor Jesús. Por el agua, comer de ese pan. No te olvides, hermano, de leer. Yo sé que llegamos cansados, fastidiados, pero que no se te olvide. Aunque no te conectes, hermano, busca indagar, busca el rostro del Señor. Búscalo, hermano. Búscalo. Búscalo para que estemos en esa armadura, porque a veces queremos salir sin armadura. ¿Y qué crees? Que terminamos derrotados. ¿Por qué? Porque aparte lo queremos hacer con nuestra fuerza. El Señor le decía a Zorobabel cuando lo manda a construir el muro y todo lo que estaban haciendo, dice, Zorobabel, no es con tu fuerza, ¿eh?
ni con el mucho ejército, es con mi espíritu. ¿Cómo tenemos el espíritu? Buscándolo, hermano, buscándolo. Se comentaba ahorita de las 10 vírgenes. Todas tenían aceite, pero a 5 se les acabó y ya no buscaron. Las 10 sabían que el novio iba a regresar, pero ya no buscaron aceite. 5 de ellas ya no quisieron buscar. Se les hizo fácil. Ahorita le pedimos a nuestras compañeras. No, hermano, no. Busquemos el aceite, busquemos a su Santo Espíritu. ¿Alguien más, hermanos? ¿O damos gracias? Hola, Carito, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Yo les quería compartir esta lectura que viene en Job eh, 22, desde el 21. Dice, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá, y tú pagarás tus votos, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Gracias, hermano, Dios les bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Busquemos su rostro, hermano. Esa es la invitación. Busquemos su rostro y dejemos que el Señor nos molde estos cántaros imperfectos para que salgan esas teas y reflejen a Jesucristo. No tengas miedo, el Señor está con nosotros. Dice una palabra, no te preocupes, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y aunque ellos solo traían 300 contra una multitud de camellos y de ejército, de amalecitas, de madianitas, de todos, el Señor les dio la victoria. El Señor te puede dar la victoria en cualquier área de tu vida, hermano, pero dispón tu corazón a serle fiel y obediente. ¿Alguien más, hermanos, o damos gracias? Creo que no, ¿verdad? No le comento nada al pastor porque anda con Ruth durmiéndola y si no, Ruth se pone toda intensa de repente. Entonces vamos a dar gracias y ya no hay más comentarios. ¿Alguien quería comentar algo más? Creo que ya cerró el micrófono nuestro hermano. Hermano Juan Carlos, ¿quería comentar algo? Creo que no, creo que no. Entonces vamos a dar gracias y vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchísimas gracias, Padre, porque nos permitiste, Señor, escudriñar de tu palabra. Señor, ir desmenuzando cada uno de los versículos, Señor, que cada una de las historias nos la muestras física, pero espiritualmente, Señor. Gracias por recordarnos que tú eres esa agua viva. Gracias por recordarnos que tú eres ese pan que descendió del cielo y ha venido a dar vida a todos los hombres. Gracias, Señor, por recordarnos que tenemos que tener esa armadura, que nuestra espada tiene que estar ceñida en nuestros lomos. Señor, con esto nos hablas que no dejemos de ser centinela, que no dejemos de orar, que no dejemos, Señor, que entre la incredulidad a nuestra vida. Señor, muchas veces entra porque a lo mejor ya se tardó mucho, porque a lo mejor creemos en nuestra propia opinión que, Señor, ya te tardaste en contestar, Señor, ya te tardaste en mandarme lo que tanto te pedí, pero Señor, ayúdenos a tener esa fe, esa integridad, Señor, esa fidelidad para contigo. Señor, gracias por recordarnos que aún, Señor, nuestras vestiduras, Señor, son para cubrir esa desnudez y tú ya no la has dado, Señor, para cubrir nuestro pecado, Señor. Tú nos has dado esas vestiduras, Señor, cuando tú, Señor, derramaste tu sangre en el madero, Padre. No permita, Señor, que no las quitemos, sino solamente que sea para limpieza, para ir a tus atrios y ponernos a cuenta, Señor Jesús. En esta hora, Padre, yo quiero poner, Señor, cada proyecto, cada oración, Señor, cada situación de mis hermanos que te están pidiendo.
Señor, tú sabes sus deseos, sus proyectos, sus anhelos, todo lo que ellos, Señor, traen en puerta. Pero sobre todo aquello, Señor, que a lo mejor están esperando una confirmación, Señor, están esperando alguna indicación de tu parte. Señor, danos, Señor, de tu sabiduría, Señor, de tu discernimiento, Señor, para saber cuándo actuar. Señor, permítenos, Señor, ser y reflejar esa luz, ese fuego purificador, Señor. Permítenos aún, Señor, ser humildes, Señor, para decirte, Señor, aquí estoy como ese cántaro, Señor. Si me tienes que quebrar, Señor, para ser restaurado, para ser sanado, para ser limpio, Señor, hazlo. Queremos, Señor, reflejar tu luz. Señor, no se trata de nosotros, se trata de ti, Señor. Tú eres quien da la victoria, tú eres quien nos da provisión, tú eres el que tiene el poder, Señor, de dar vida, pero también muerte, de darnos, Señor, con abundancia, pero también de quitarnos, Señor. Pero por eso, Señor, te queremos alabar y glorificar tu nombre, porque independientemente cuál sea la respuesta que llegue a nuestra vida o la confirmación, Señor, queremos toda nuestra vida alabarte, glorificarte y depender solamente de ti, Señor. Un ejemplo de Gedeón era que pedía confirmación. Señor, ayúdanos a pedir no solamente una confirmación, sino varias confirmaciones, y no solo de un área de nuestra vida, sino de todas las áreas de nuestra vida, Señor. Pedirte, Señor, esa confirmación, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, porque nos hablas, nos muestras, nos enseñas. Señor, te entrego a cada uno de mis hermanos todas sus situaciones, sus debilidades, todo lo que ellos traen acarreando, Señor. Nos ponemos en tus manos. Sigue haciendo la obra, Señor, en estos barros imperfectos, en estos barros, Señor, que han sido tal vez quebrantados, heridos, Señor, que tal vez traen arraigando muchas cosas, Señor. Los dejamos en tus manos para que tú los moldees, Padre. Te damos muchas gracias por tu palabra. Síguete enseñoreando de cada uno de nosotros y permite que tu Santo Espíritu, Señor, siga habitando en nosotros para que nos consuele, nos anime, nos confirme, nos redarguya. Señor, queremos que tu Santo Espíritu sea que vaya con nosotros todos los días de nuestra vida. Te damos muchísimas gracias, te damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, pues estamos despedidos, muchas gracias, nos vemos si Dios quiere mañana. Cenen rico, bye, Dios les bendiga. Bye. 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 Bye.